DIC, desarrollo, ideas y contenidos. Otra vuelta. Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Recientemente las empresas de transporte, las empresas de colectivo volvieron sobre el ruedo a pedir otro aumento de boleto, pero hay un tema por el cual deben dar explicaciones antes de poder prosperar este pedido. Para ello estamos en comunicación, para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el representante de la Casa del Trabajador, el doctor Julio Iquilo. ¿Qué tal, Julio? Luca Barrionuevo, Giselle Falcone te saludan. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, Giselle. Buenos días para todos los oyentes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, hay una denuncia que está siguiendo que tiene que ver con una presunta maniobra fraudulenta de parte de las empresas de transporte de colectivo, que tiene que ver con la inscripción de cerca de 400 trabajadores, si no me equivoco, de manera apócrifa para cobrar subsidios de parte del Estado Nacional. ¿En qué consiste esta maniobra y de qué se trata la denuncia? Bien, en principio esto se dio en el contexto en el mes de febrero, marzo del año pasado, cuando los empresarios pidieron el primer aumento de boleto. Comenzaron a aparecer trabajadores que habían perdido la posibilidad de percibir el fondo de desempleo o la asignación universal por hijo. Y nosotros, primero un caso, después ya eran 7, después eran 20, y se estaba discutiendo el aumento del boleto. Ante esa circunstancia nosotros pedimos al Consejo Deliberante que no tratara el aumento del boleto en esa oportunidad, porque estábamos viendo que había una irregularidad notoria. Claro. En menos de una semana 20 trabajadores. No fue así, los concejales decidieron no prestar atención a esta situación. Dimos intervención a la justicia penal y en el marco de la misma pudimos ya a esta altura, durante todo el proceso de lo que va la investigación, de constatar que 392 trabajadores, quienes habían llevado sus currículum a la empresa, diferentes empresas, Libertador, 25 de Mayo y la Peralta Ramos, le habían usado sus datos para fingir que eran empleados, le habían dado el alta, presentado el alta temprano justamente para justificar un mayor costo en el momento que habían solicitado el aumento, pero también esto tenía otra connotación, porque en el marco de la causa también se constató que gracias a esta utilización de datos, a esta maniobra, los empresarios accedieron a más de 12 millones de pesos en concepto de subsidios por gasoil y por subsidios provinciales y nacionales. O sea que hay una situación acreditada en la causa que más de 390 trabajadores fueron víctimas de esta situación. ¿Y por qué digo víctima? Porque perdieron el único ingreso que teníamos, situación de desocupación, percibían la asignación universal por hijo y vivían de eso. Y ahora nuevamente comienzan con esto, lo que usted decía, pedir un nuevo aumento del boleto. No solamente que no han dado explicación a la justicia de por qué hicieron esta maniobra, no han devuelto los 12 millones de pesos, pero por otra parte no repararon a las víctimas. O sea, 400 trabajadores que ahora están haciendo un reclamo judicial para recuperar la prestación por desempleo o la asignación universal por hijo, porque al figurar como empleados se les cortó este beneficio, ¿no? Julio, ¿cómo y cuándo se dan cuenta estos empleados desocupados que estaban involucrados en esta maniobra fraudulenta de las empresas? Digo, ¿durante cuánto tiempo figuraron en la nómina de empleados sin cobrar un salario y bueno, la empresa percibiendo estos subsidios? La mayoría de las fechas que hemos relevado data del 15 de diciembre del 2015, ya con la nueva gestión, al 21 de enero del 2016. Ese fue el periodo que dieron altas masivas y justamente se condice con el tratamiento o el pedido de aumento que habían efectuado en ese momento al Consejo Deliberante. Esto, digamos, si tenemos que analizar hoy objetivamente la viabilidad o no de este nuevo aumento, para nosotros la Casa del Trabajador es absolutamente improcedente, porque, digamos, no tenemos a ciencia cierta hoy cuántos choferes reales tiene la empresa, y la omisión de control de parte del Ejecutivo local, digamos, puso al descubierto
que no se controla absolutamente nada, no solamente que no se controla el pésimo servicio de transporte que tenemos en la ciudad, calidad de la prestación del servicio, la frecuencia, la falta de higiene y todo lo demás, la cantidad de trabajo en negro que hay. Tenemos más de 15 casos de trabajos no registrados de choferes, algunos casos que están figurando trabajadores en negro, entonces como hay un accidente el fin de semana, denuncian que el conductor era una persona que estaba en blanco y comprometen también a esa persona, digamos. Hay un sinnúmero de irregularidades en estas empresas que tendrían que explicar previamente y mejorar la calidad del servicio antes de ni siquiera comenzar a analizarse esto, pero parece que los concejales tienen la mirada puesta en analizar esto y otorgar nuevamente el aumento, y para nosotros si eso sucede va a ser no solamente que una burla, sino que un premio al incumplidor, ¿no? Exactamente. Y Julio, ¿sabes qué le quiere preguntar con lo que está diciendo? Entonces, usted lo que dice es que, digamos, los gastos de las empresas y quienes deciden cuánto hay que aumentar son las mismas empresas. No, digamos, no hay un ente municipal que regule esto. Hay una ordenanza municipal por la cual se otorgó la concesión que habilita al Ejecutivo hasta decretar la caducidad por situaciones de esto, la caducidad, de la concesión. Uh-huh. Ahora, para que esto se cumpla, para que haya controles, necesitamos funcionarios con valor que estén dispuestos a controlar. Hasta ahora lo que se hacía es dar por cierto todo lo que la empresa decía. Si decía que tenía 400 o 500 o 2000 choferes, lo que hacía el municipio es poner el sello, dar por válido eso, elevar a la Secretaría de Transporte, aumentar el boleto en perjuicio de los usuarios, no controlar absolutamente nada. Hay una omisión de control, misma situación que se da, usted no sé si recuerda, con las playas públicas, los 50 metros que tienen que dejar libre. Sí, ¿Hola? Totalmente. Sí, Julio, te estamos escuchando. Ese estado connivente para que, se avasalle derechos, la expectativa que había que se iba a cambiar, lamentablemente esto se da en el transporte, se da en playa pública, todo lo que tenga que ver con los derechos colectivos de la ciudadanía siguen siendo pisoteados por los monopolios y por los empresarios. ¿Y tiene incidencia ahora este hecho en la actual comisión que va a evaluar el aumento de transporte? ¿Cómo que no? Totalmente. Fíjese usted que estamos hablando de que han obtenido 12 millones de pesos, que es un cobro indebido. O sea, tienen por adelantado ya cobrado hace 8 meses que tienen en el banco depositado 12 millones de pesos. ¿Qué hicieron con ese dinero? Claro. Ahora, hasta ahora no se ha hecho un estudio de costo serio. Nosotros pedimos que intervenga la universidad, puede hacerlo. Tal cual. O sea, no que se dé por válido lo que dice la empresa, un estudio de costos serio que determine el real valor que debemos pagar por el servicio. Ahora, esto lo que presenta la empresa se valida y se aprueba. Claro, está claro que no son confiables. Fíjese, en menos de un año detectamos, y no lo estoy diciendo esto una presunción, o sea, hay 392 trabajadores a quienes le usaron el currículum que dejaron en la empresa, le dieron el alta, justificaron con eso el pedido de aumento y además se enriquecieron con más de 12 millones de pesos. O sea, es realmente inmoral analizar un aumento de un boleto. Esto es una tomada de pelo, es una burla a los usuarios, porque a ver, ¿cómo justifican? No, aparte con esa plata se podría, pagar el aumento de boleto, ¿no? Y lo que estamos diciendo, si no la devuelven. Claro. O sea, Julio, ¿cuánto dinero consiguieron? Poniendo en plazo fijo, trabajando ese dinero, ¿cuánto intereses ya obtuvieron? O sea, y no repararon, fíjese que en las personas que fueron víctimas, las víctimas primarias, ¿no? La que se le privó el fondo de desempleo y la asignación universal por hijo, no se les reparó. O sea, la empresa en ningún momento manifestó voluntad de repararlo. ¿Qué dicen? Que fue un error de tipeo. Claro. O sea, que fue un error de tipeo, que cargaron mal los datos. 400 datos. Explíquemelo usted, 392 errores de tipeo, o sea, o estaba muy ebrio el que cargaba o realmente... Era el empleado nuevo. Bueno, pues, a ver, pero Julio, por más que sea empleado nuevo, no resiste el menor análisis, ¿no? Julio, recién mencionabas, y me llama muchísimo la atención, que estos subsidios que recibieron las empresas no son en concepto de cargas sociales, sino que son en concepto de gastos de transporte, ¿no? El gasoil, supongo que también las cubiertas y demás cuestiones. Lo que me hace suponer que no solo se falseó la cantidad de empleados, sino que también se debe haber falseado la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de unidades y la frecuencia, porque las empresas dicen que mejoran la frecuencia, pero en la calle
no se ve. Muy bien lo que usted apunta, es muy importante lo que acaba de apuntar, porque por el solo hecho de aumentar 392 trabajadores fueron 12 millones. Ahora, falsearon ese dato. Ahora, yo no sé si el costo de gasto cubierto, kilómetros recorridos y otros gastos están o no inflados, porque no es materia de investigación. Claro. Pero a ver, quien se quema con leche, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto más dinero pudieron haber obtenido indebidamente falseando otros datos? Bueno, eso es una cuestión todavía pendiente. O sea, no son 12 millones nada más, pueden ser muchos más. Porque, a ver, al falsear, digamos, el hecho de haber cambiado los datos de los choferes, aumentado ficticiamente, solamente con ese dato obtuvieron en forma indebida 12 millones. Ahora, gasto de cubierta, costo de cubierto, kilómetros recorridos, todo lo que usted apunta, otros cuantos 12 millones más. O sea, puede ser la maniobra que le ha permitido, digamos, el falseamiento de datos les ha permitido seguramente obtener millones más que no se ha esclarecido hasta la fecha, ¿no? Y claro, porque para tener 392 trabajadores, también esos hay que subirlos a una unidad de colectivos, que también debe ser ficticio. Digamos, no voy a tener 392 trabajadores si no se me corresponde con la cantidad de unidades que tengo circulando. Y eso también destapó una situación, no sé si te recuerda, cada vez que trataban el boleto, aumento del boleto, el sindicato salía a decir que va a haber tantos despidos. Usted sabe que la mayoría de los telegramas que mandaban eran a los trabajadores fantasmas. Claro. Claro, o sea, todo cierra. Cuando nos engrupían y prácticamente extorsionaban a la comunidad dejando sin servicio y apretaban a los concejales diciendo que había tantos telegramas de despido, resultó ser que los despedidos eran los fantasmas. O sea, mandaban los telegramas, nunca les llegaba, pero confeccionaban los telegramas para despedir fantasmas. O sea, tan perverso y tan burdo que realmente sorprende en una ciudad tan grande como Mar del Plata que suceda una situación de esto, ¿no? Julio, en la nota que vos presentaste al Consejo Deliberante pedís o interpelás a las empresas 12 de octubre, 25 de mayo y Peralta Ramos. ¿Qué pasa con la empresa El Libertador? No todas, a la Cámara, todas las empresas. ¿Qué hicimos? Porque lamentablemente tenemos concejales con poco valor o poco interés por el bien común. Salieron a decir que eran 3 casos nomás de los trabajadores afectados. Entonces lo que hicimos en la Casa del Trabajador, fotocopiamos toda la causa, donde está el informe de la Secretaría de Transporte que da cuenta de los 12 millones de pesos que están acreditados que cobraron, y además están las declaraciones de la totalidad de los trabajadores víctimas, o sea, y donde se da cuenta que hay 392. El jueves y el miércoles de la semana pasada aparecieron 2 nuevos casos. Fíjese por qué aparecieron. Porque comenzaron a pagar ganancia. Trabajadores comunes dicen, bueno, usted este semestre nunca pagó ganancia, pero este semestre, como ha tenido mayor ingreso, trabajó en 2 lugares, a partir de ahora comenzará a pagar ganancia. Y este trabajador dice, ¿cómo que en 2 lugares? Si yo trabajo siempre acá, gano 9.000 pesos por mes. No, y fue a la FIP, fue a la ANSES, y le dicen, no, usted trabaja acá, pero durante el mes de diciembre, enero y febrero se desempeñó como chofer de la empresa 25 de mayo. Nunca trabajé. Entonces, bueno, resulta ser que también sus datos habían sido utilizados como para esta maniobra. O sea, siguen apareciendo víctimas a medida que va saltando los perjuicios. Entonces lo que hicimos es, señores concejales, ustedes no pueden taparse la nariz y hacerse los distraídos. Aquí tienen copia de toda la causa penal para que no se molesten en ir hasta la Fiscalía, les sacamos copia de todo y les acompañamos y anexamos el expediente para que por lo menos la tengan la información a mano para analizar esto, porque realmente, ¿qué le pedimos a los concejales? Responsabilidad política y social. O sea, esto no puede naturalizarse, porque después de esto, ¿qué? Si toleramos esto, el año que viene se discute la renovación de la concesión. Claro. ¿Le vamos a renovar la concesión a estos empresarios? Realmente uno queda azorado si esto sucede, ¿no? Julio, la última de mi parte. Hace unas semanas pediste que la causa penal pase al fuero federal y este pedido, según tenemos entendido, no prosperó. ¿En qué estado se encuentra el expediente penal? Se está recogiendo el testimonio. Nosotros, por ahora, el juez de garantía consideró prematuro remitir a la justicia federal, si bien, digamos, por la naturaleza de los subsidios y todo debe investigar la justicia federal. Considera que se deben recopilar la totalidad de los testimonios que están dando vuelta de los trabajadores víctimas y después elevar. Esta semana vamos a mantener una reunión con el fiscal porque queremos pedirle mayor celeridad en la investigación.
porque hay casos por ahí que no tiene tanta trascendencia social como este, digo el caso famoso Biglione, donde ya hay procesado, hay detenidos. Bueno, acá queremos pedir que se actúe con mayor celeridad en la investigación, porque digamos esto tiene una trascendencia importante, así que esta semana estaremos haciendo también una presentación en ese sentido, ¿no? Para que se le dé mayor celeridad en la investigación, ¿no? Bien, Julio, te agradecemos mucho por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Buen día y buen domingo para todos. Igualmente, gracias. Hablábamos con el abogado Julio Iquilo, representante de la Casa del Trabajador, dando estos detalles, ¿no? Que tiene que ver con el caso o los casos conocidos como los choferes fantasmas, esta presunta maniobra fraudulenta de las empresas de transporte de colectivos de la ciudad de Mar del Plata. DLC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Renace, renace, mirando el amanecer. Creada como servicio de la comunicación. Renace, renace, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.